Me acompaña Johnny Sarazo, que es candidato a doctorado precisamente acá en la Universidad de Pamplona sobre control del máximo punto de potencia en sistema fotovoltaico. ¿De qué se trata? Cuéntenos, doctor. Bueno, principalmente las energías alternativas son como una oportunidad hoy en día para poder ofrecer o tener una mejor demanda hacia el usuario final, ¿sí? O hacia la parte residencial. Entonces, todo este tipo de energías, como la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía térmica, pues vinculan ciertos conceptos de ingeniería eléctrica para fortalecer la demanda y fortalecer el consumo del usuario final. Entonces, lo que se está trabajando en mi tesis de grado es el control del máximo punto de potencia. Resulta que cuando tú tienes una energía no convencional, como la energía fotovoltaica, esta energía depende de la irradiancia o de la radiación solar. Entonces no es constante y es uno de los inconvenientes que tienen las energías no convencionales. Al no ser constante, pues se requiere un punto de operación máximo, un punto de operación regulado, en donde se entregue la máxima potencia hacia la carga o hacia el usuario final, ¿sí? Entonces, lo que se trabaja dentro de mi tesis doctoral, son técnicas de predicción para poder detectar ese punto de operación, del punto donde se entregue la máxima potencia posible debido a los cambios repentinos que ocurren por factores de la naturaleza, ¿no? Por factores ambientales, que es de acuerdo a si hay sol, no hay sol. Entonces ese punto varía. Normalmente los inversores, que son los que se instalan en las casas, pues tienen un seguimiento al máximo punto de potencia, pero es un seguimiento fijo, en donde al encenderse el inversor se hace ese punto, se hace ese reconocimiento, pero no se mueve de ahí existiendo cambios o existiendo variaciones, sea por nubosidad, sea por irradiancia, o sea por temperatura, inclusive temperatura en los paneles también afecta, pues ese punto es variable. Entonces se crean diferentes puntos de operación que normalmente no se profundizan desde el encendido hasta el máximo pico de entrega, que puede ser el mediodía, las 11 de la mañana, que es cuando tenemos la máxima irradiación, según como esté montado el panel solar, ¿sí? Entonces ese punto es lo que se busca, y la predicción, el algoritmo de predicción, es lo que estoy analizando en mi tesis doctoral. Hoy está analizando esta predicción. Yo estoy pensando este tipo de energía frente a la competencia, frente a las diferentes energías que hay, llegando al usuario que es el final. El beneficiario, sí. Pues resulta que la infraestructura que tenemos en Colombia, pues es una de las que limita un poco la interacción entre diferentes tipos de energía. Resulta que aquí, si hablamos en términos de ingeniería eléctrica, el ingresar un tipo de energía que es la utilidad a otro tipo de energía, por ejemplo la fotovoltaica, hay que hacer unas conversiones antes de inyectarla a la red, ¿sí? O antes de entregar esa energía a la red. Y al hacer esas conversiones, pues hay que sincronizar de acuerdo a lo que tenemos por el distribuidor. Entonces, si no sincronizamos bien, podemos incurrir inclusive en fallas repentinas por no estar sincronizadas esas señales. Entonces, eso limita un poco de forma técnica la implementación. Por eso existen diferentes técnicas o formas de instalación, que es on-grid o off-grid. Si quieren un sistema aislado, pues es off-grid, ¿sí? Una malla aparte. Y si es un sistema online o conectado a la red, pues debe estar sincronizado y debe estar inyectado, ¿sí? Entonces, esas técnicas nos permiten inyectarlo a la red o no inyectarlo.
Lo mismo pasa con hidrógeno, lo mismo pasa con térmica, lo mismo pasa con fotovoltaica, porque son alternativas a la que nos genera una planta, un proveedor de servicio, ¿no? Que nos da o nos cobra por los kilovatios que se consumen, y él nos entrega esa instalación. Pero resulta que si empezamos a sumarle utilidades diferentes, necesitamos a alguien que gestione, y esa es lo que llaman gestión energética o eficiencia energética. Esa gestión se la damos normalmente a un inversor, que es un equipo que nos permite inyectar de diferentes tipos de energía, y él se encarga de mezclar esas energías, pero no es un concepto tan divulgado, porque requiere cierta pericia técnica el hacerlo, y por eso los equipos inclusive tienen un costo un poco elevado según la capacidad que tengan. Precisamente cuando usted me habla de equipos me lleva, y la experiencia que usted acaba de llegar de España, de Suecia, ¿cierto? De Suecia. En realidad España. Y esa experiencia, hablando de tecnología, frente a nosotros, a Colombia, ¿cómo está? Pues en cuanto a acceso a equipos en sistemas fotovoltaicos, pues ya se ha hecho masivo, porque normalmente todo lo que tenga que ver con electrónica o con equipos, tarjetas y demás, se hace en China, ¿sí? Y competir con China es muy difícil para cualquier país, sea para Colombia, sea Estados Unidos, sea el que sea, es muy difícil. Ellos son los que producen debido a que tienen sus apoyos adicionales, y tienen también sus formas de producción. Entonces, decir que no tenemos el acceso, ¿sí? Decir que no tenemos el acceso a tecnología, pues en realidad prácticamente el mercado está inundado de inversores, está inundado de equipos que nos permitan hacer esas conexiones, ¿sí? Lo que sucede es que a nivel académico se trata de profundizar allí. Exacto. Ellos solamente hacen una medición inicial y se quedan en ese punto fijo. Entonces la idea es poder, como yo tengo, y fue uno de los retos importantes de mi tesis, porque habíamos instalado en algunas secciones inversores y demás, pero resulta que eso ya tiene una tecnología que está sellada y está protegida, ¿sí? Entonces no tenía forma de ingresar a esos inversores y manipularle esos puntos o cambiar el algoritmo. Entonces creamos la necesidad de, necesitamos un circuito, un prototipo, en donde yo pueda variarle ciertos parámetros y pueda probar el algoritmo y pueda ver que aumenta la eficiencia de mi sistema fotovoltaico, ¿sí? Entonces esa fue como la necesidad, a partir de que ya teníamos muchos inversores y hay muchas personas que se encargan de hacer esa instalación. No necesariamente tiene que ser ingeniero eléctrico. De hecho hay técnicos muy buenos que te pueden instalar, ellos ya saben que son on-grid, off-grid, y te instalan, ¿sí? Pero no tienes esa técnica para poder manipular ese punto global de operación, o el punto del máximo punto de potencia, ¿sí? Entonces es un punto fijo, pero es algo que se solivia porque estamos cerca al Ecuador, por la naturaleza, que aquí hay sol, no hay tanta temperatura, entonces se puede mejorar, ¿sí? Yo siempre pregunto, y cierro la entrevista, sobre todo cuando la persona ha salido a prepararse internacionalmente. Le hablamos de la parte buena, pero hablemos de la anécdota también, de qué se acuerda, porque esa risa me da de plata decir, oiga, ¿qué le sucedió al doctor? Sí, no, pues es un cambio, ¿no? Yo creo que cuando sales y más a capacitación, pues empiezas a comparar, ¿no? Comparar, y ese es el primero. Cuando tú llegas, comparas, hasta en el aeropuerto. Tú llegas al aeropuerto y comparas, que de hecho tuve la oportunidad de pasar por varios países, estando en Europa todo es cerca, ¿sí? Entonces, comparaba en el aeropuerto cómo hacían el chequeo de las maletas, cómo hacían, qué tecnología utilizaban, y entonces como que llegué a Alemania y me tocaba ponerme en una posición específica en el aeropuerto
para que me chequearan mi cuerpo a ver si llevaba algo y demás. Y me di cuenta que están en otra tecnología, en comparación inclusive ahí mismo en Europa. ¿Sí? En España era diferente y inclusive con mi hija que iba, me dijo, ¿y eso que no viste la maleta? Y yo, ¿por qué? Porque cuando pasa la maleta por los rayos X, normalmente pasa y se ve una imagen. Ellos tenían una forma en que te giraban la maleta como si te abrieran tu maleta, sacaban los... Entonces era otro tipo de tecnología y eso te da un choque, una entrada como que, uy, aquí ya están en otro nivel. El sistema de transporte funciona muy bien, el transporte masivo. Todo es con una tarjetica, todo... no se maneja mucho como en Colombia. El día a día llevar efectivo no es muy común, ¿sí? Y en la universidad tienen unas infraestructuras impresionantes, porque tienen algo que llaman plantas pilotos. Me llamó mucho la atención con los grupos de investigación de allá, pero eso ya tienen años. Por eso es que digo que vamos por buen camino, pero nos falta, o sea, vamos hacia adelante siempre, pero ellos ya tienen un camino andado y ya saben que esas plantas piloto, que inclusive dentro de la medición de MinCiencias está la creación de plantas piloto como uno de los productos que se puede hacer, pero requiere dinero, ¿sí? Y siempre la investigación es costosa, ¿no? Esas plantas pilotos son importantes porque es el primer choque que se tiene entre una planta de verdad con una planta prototipo. Entonces me gustó mucho esa experiencia porque allí sí tienen unos equipos interesantes, con buena tecnología, que te permiten comparar lo que estás haciendo o calibrar lo que estás haciendo con un equipo de medición específico para eso, ¿sí? Entonces para eso tienen sus plantas piloto y también como una forma de incentivar por la investigación, ¿sí? Tuve la oportunidad de estar allá 3 meses en una planta piloto y observar cuáles son las buenas prácticas que hacen, qué tienen y qué equipos tienen, que también lo indagaba mucho con mi tutor, que me decía, bueno, ¿y qué equipos viste por allá? ¿Qué hay de nuevo en ese laboratorio que podamos tener acá, ¿no? Porque eso es lo primero que uno llega y dice, vamos a comparar y vamos a ver, ¿será posible comprar ciertos equipos que nos hagan falta para hacer ciertas investigaciones? Yo diría que es recurso. Yo entiendo al doctor John cuando dice que vamos por buen camino. Lo que pasa es que cuando lleguemos allá, ellos ya le han dado la vuelta y nos alcanzaron. Y sí, en el mismo punto. Exacto. Pero yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos con el lado de que algún día se nos da, ¿cierto? Pero también partimos de una necesidad, y la necesidad que sea tangible a veces hace falta. No sé si lo comparamos como cuando estamos creciendo, ¿cierto? Que crece la persona o el niño que tiene mucho dinero, ¿cierto? Sin ninguna necesidad y no encuentra satisfacción alguna en realizar determinada tarea. En cambio, el niño que probablemente tenga necesidad, sí encuentra la necesidad o la forma de solucionar sus problemas, inclusive más creativo que la persona que sí tenga el recurso, ¿no? Entonces a veces como que nos quedamos en esa pasividad y en una zona de confort. A veces esa necesidad es buena, hay que aprovecharla. Cierre con esta. ¿Qué recomendaría? El intelecto lo llevamos todo, pero no, el próximo que venga le recomiendo esto que yo no lo traje, no lo hice. Pues yo quedé con un sinsabor porque, siendo franco, trabajé arduo para poder realizar una prueba del prototipo que realicé allá en los 3 meses, realizar una prueba de medición con la planta piloto, porque me demoré los 3 meses haciendo el prototipo y en la última semana lo armé, lo hice y contra el tiempo, porque sí, era muy corto el tiempo. Yo diría que es bueno hacer fases en donde
Vas 2 meses, te enteras del proyecto, ya lo llevas planeado y cuando llegues ya llevas todo maquinado muy bien, ¿sí? Porque la parte de revisión de literatura fue larga porque uno de los choques fue cuando llegué, tú trabajas con máximo punto de potencia fotovoltaico, ellos trabajaban era en narices electrónicas, entonces, ¿qué podemos agarrar de aquí por aquí para...? La ventaja de la ingeniería es eso, ¿no? Que es una aplicación, la aplicación de la ciencia, ¿no? Como viene su definición. Entonces, cuando nosotros involucramos lo que llevaba en mi proceso formativo con la necesidad que había, encontramos un punto común y logramos hacer un buen prototipo. Entonces, yo me quedé con el sinsabor de hacer una prueba de una técnica inteligente con mi prototipo, ¿sí? Bueno, yo le agradezco y le deseo éxito a la sustentación ya que se tiene de doctorado. ¿Para cuándo es que está? Debe ser este año máximo. Tengo como máximo un semestre para terminar.